Bienvenido a nuestro estudio de la primera carta de Pablo a las iglesias de Corinto. Hoy presentaremos el libro y estableceremos el modelo para comprenderlo. En 1 Corintios 1, del 1 al 3, leemos: Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo está escribiendo a una iglesia que conoce bien. Pablo no solo plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero, sino que pasó 18 meses allí. Por lo tanto, su carta lleva las marcas de una profunda conexión personal. La gente de la casa de Cloé se ha puesto en contacto con Pablo y ha buscado ayuda para lidiar con los pleitos que amenazan la salud de las iglesias en las casas de la ciudad. En Romanos, Pablo escribe a personas que aún no conoce y adopta un enfoque casi similar a un tratado para presentarse y demostrar que es de beneficio para las tensiones particulares de su iglesia. Aquí Pablo parece presentarse como Pablo el pastor, más que como Pablo el teólogo. Aún así, Pablo siempre adapta una profunda verdad teológica a las circunstancias actuales de cualquier iglesia. La iglesia de Corinto tiene muchos problemas, por lo que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, aborda esos problemas como un pastor astuto y solidario. Como resultado, tenemos una hermosa carta que puede ayudarnos a abordar muchas de las luchas de nuestra propia iglesia. Curiosamente, Pablo dirige la carta en 1 Corintios 1:2 a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Santificado significa hecho santo, pero la gente a menudo malinterpreta lo que significa ser santo. Muchos imaginan que santo significa pureza moral, pero es más complicado que eso. Si justificación es un concepto central para Romanos, entonces podríamos afirmar que santificación es un concepto central para 1 Corintios. Esto nos ayudará a entenderlo mejor, por lo tanto debemos explorar su significado más profundamente. Santo tiene 4 significados esenciales en las Escrituras. Primero, la santidad es un atributo de Dios que significa verdadera divinidad, verdadero Dios. Esto es santidad ontológica y se le atribuye solo a Yahvé. Apocalipsis 15:4 establece este hecho claramente diciendo: ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. En segundo lugar, santo puede referirse a pertenecer o dedicarse a Dios, que es el único santo de quien viene la santidad. Dios es el santo. Una persona, un lugar, una cosa o un tiempo dedicado a su servicio debe ser, por lo tanto, santo para Él. Esto no tiene nada que ver con la calidad, solo con el propósito. Tercero, santo puede referirse a las reglas de pertenencia a lo santo, santidad práctica. Dado que Él es santo y usted es santo para Él, está llamado a comportarse de una manera que honre su santidad y refleje su carácter, voluntad y propósito en el mundo. Finalmente, santo nos habla del estado transformado del adorador durante el paso de los siglos, a medida que se convierte en un reflejo perfecto del carácter, la voluntad y el propósito del único santo, la santidad escatológica. Esta transformación comienza ahora, pero se perfeccionará cuando lo veamos como lo promete 1 Juan 3:2. Cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Juan continúa desde aquí diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, como Él también es puro. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué quiere decir Pablo al dirigir su carta a los que han sido santificados en Cristo Jesús, santos por un llamado? Para las personas, la santidad es un estatus, un llamado a un estándar y un proceso teológico de transformación. Cualquier uso particular puede enfatizar uno u otro aspecto o intentar capturar el todo. Después de que Pablo llama a los corintios santificados y santos por llamamiento, comienza a exponer todos sus problemas. Por lo tanto, la palabra santificado aquí no significa perfección sin pecado.
La palabra santificados significa aquellos que son apartados para Dios al seguir a Cristo y llamados a levantarse para cumplir con los estándares de Cristo en el proceso de llegar a ser más y más como Jesús. Parte de ese crecimiento en la semejanza de Cristo involucra la forma en que los cristianos deben vivir en comunión con otros creyentes. La forma en que viven la vida y la iglesia. Su primer problema en la iglesia de Corinto es que están divididos en torno a sus compromisos de liderazgo. Pablo fue el pastor fundador de las iglesias de Corinto, pero otros, incluidos Pedro y Apolos, también pastorearon allí. Bueno, la gente se dividió en función de qué líder les gustaba más. Cada uno encontró algo que le gustaba de su favorito o algo que le disgustaba de los demás, y estaban fragmentando la paz y la unidad de los creyentes sobre sus preferencias. Pablo tiene que abordar esta división celebrando las diferentes personalidades y dones como testimonios de la supervisión de Dios sobre su obra. Este es un trabajo que necesita más de lo que unas pocas personas pueden proporcionar por sí solas. Jesús es el líder de la iglesia. Los pastores son simplemente sus siervos, a quienes Él empodera a través de los dones del Espíritu para guiar a los pecadores perdonados a través del largo proceso desde la justificación hasta la santificación. Todo cristiano debe estar en el camino de la santidad, pasando de un encuentro con la santidad divina a un compromiso derivado de la santidad práctica a la santidad escatológica. En una iglesia global, algunas separaciones son asuntos de necesidad práctica que no reflejan la lucha de la separación espiritual que Pablo aborda aquí. Las congregaciones pueden organizarse independientemente de las preferencias o tradiciones sin verse a sí mismas como algo distinto. Un pentecostal podría ver fácilmente a un bautista como su hermano en Cristo, aunque se reúnan en lugares distintos y existan bajo estructuras administrativas distintas. Y tal vez no estén de acuerdo sobre algunos asuntos secundarios de la teología y las prácticas cristianas. Otras divisiones son una necesidad moral o doctrinal. Algunas enseñanzas o comportamientos están tan en desacuerdo con las Escrituras que no deben tolerarse, y aquellos que insisten en promoverlos deben ser expulsados. Uno podría tener dificultades para llamar a alguien hermano o hermana con toda legitimidad. Si bien las líneas no siempre son claras, Pablo está llamando a los creyentes a una unidad de corazón centrada en Jesús. Debemos ser lentos y cautelosos al separarnos de otro creyente por asuntos no esenciales. Luego, en el capítulo 5, Pablo confronta el problema de la inmoralidad. Dados los hábitos del mundo gentil, esto fue una preocupación desde el mismo momento en que la iglesia abrió sus puertas a los creyentes gentiles en Hechos 10 al 15. Pablo reprende a las iglesias por permitir que se practiquen incluso formas extremas de inmoralidad sin tratarlas en la congregación. Pablo declara en 1 Corintios 5:11, «Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aun coman». Y añade en el 5:13, «Quiten al malvado de entre ustedes». En su próxima carta a ellos, los animará a perdonar a estas mismas almas cuando su disciplina haya hecho su trabajo y traído un arrepentimiento genuino. Ahora bien, ¿tenemos problemas de inmoralidad en nuestras iglesias hoy? Por supuesto. Pablo nos muestra aquí qué hacer con la inmoralidad cuando aparece en nuestras iglesias. Primero, debe abordarse con urgencia y la persona malvada debe ser expulsada de la congregación. Mateo 18 nos brinda un proceso para buscar salvar a tales personas de las garras de su pecado antes de expulsarlos. Entonces, si ocurre un arrepentimiento genuino, dice Pablo, los culpables deben ser perdonados. En el capítulo 6, Pablo aborda el hecho de que los creyentes de Corinto se están llevando unos a otros a los tribunales para resolver sus agravios. ¡Qué vergüenza para el nombre de Jesús en la ciudad! Es mejor ser victimizado que lanzar disertaciones públicas sobre Cristo al pedirle a los incrédulos que emitan juicios en situaciones en las que los cristianos se acusan y abusan unos de otros. Pablo les dice que si tienen un problema,
deben pedirle a algunas personas espirituales de la iglesia que den una opinión o juicio sobre este problema. Si bien es mejor ser agraviado que avergonzar públicamente el nombre de Cristo, es mejor que se haga justicia desde dentro de la iglesia. Este es un mandato para cuidar el asunto de la justicia desde adentro y ser conscientes del impacto que nuestras diferencias tienen en nuestro testimonio del Evangelio. En 1 Corintios 7:1, Pablo cambia a una nueva serie de temas determinados por sus propias preguntas en una carta que la comunidad había enviado. Él escribe: ahora bien, acerca de las cosas sobre las cuales escribiste. En los capítulos 8 al 10, Pablo aborda la preocupación acerca de si está permitido o prohibido comer carne que se ha ofrecido en sacrificio a los ídolos. Esto también fue una preocupación en Hechos 15, el día en que la iglesia abrió oficialmente sus puertas a los gentiles sin obligarlos a convertirse primero en judíos. En la primera mitad de 1 Corintios 11, Pablo aborda las preocupaciones en Corinto sobre el papel de la mujer en la iglesia. Muchas iglesias todavía están debatiendo esto. En la segunda mitad del capítulo 11, Pablo aborda los problemas relacionados con la manera insensible e inapropiada en que los corintios tratan la comida comunitaria, lo que hoy en día es considerado por la mayoría como una elaborada celebración de la Eucaristía o comunión. El capítulo 12 comienza: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que los ignores. Con base en la discusión de Pablo, deducimos que los servicios fueron un poco caóticos con poca disciplina por parte de los líderes. Uno podría verlos como personas indisciplinadas que responden de manera indisciplinada al Espíritu Santo. También continuaban imitando el hábito del mundo pagano de exaltarse cada uno sobre los demás. Como en Romanos, Pablo alienta la unidad en la diversidad de los dones a medida que el que se los da, los ha creado juntos. Deben ser un solo cuerpo con muchas partes, sirviendo a muchas funciones necesarias. En el transcurso de 3 capítulos, Pablo confrontará sus conceptos erróneos y su comportamiento rebelde con respecto al ejercicio de los dones espirituales, y en el capítulo 13 les dará lo que él llama en 1 Corintios 12:31 un camino aún más excelente: el camino del amor. En resumen, en el capítulo 12, Pablo describe el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. En el capítulo 13 describe el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. En el capítulo 14, Pablo describe el orden que debe prevalecer entre nosotros cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros y dentro de nosotros. En 1 Corintios 15, Pablo habla de las preocupaciones sobre la resurrección de los muertos, la de Jesús y la nuestra. Algunos cuestionan el estado eterno de los creyentes, negando la resurrección después de la muerte. Negar la resurrección de Cristo, dice Pablo, es negar el Evangelio. Negar nuestra resurrección, insiste, es negar la resurrección de Jesús, porque son de una sola esencia y del mismo poder de Dios sobre el pecado y la muerte. Los discípulos de Cristo niegan a sí mismos las pasiones desenfrenadas de la naturaleza y sufren por la causa de Cristo. Si se les da solamente esta vida en el servicio de Cristo, han sido engañados gravemente. Pero por el contrario, a los que están en Cristo, se les ha prometido compartir el poder de resurrección de Cristo en un cuerpo transformado, incorruptible, eterno. En el capítulo 16, Pablo concluye su carta con una serie de breves declaraciones. Da instrucciones sobre las ofrendas semanales y pide que apoyen a Timoteo, su discípulo. Envía una nota a Apolos. Hace un llamado a la iglesia para que se someta a sus líderes y les agradece por su apoyo financiero. Pablo transmite buenos deseos desde el extranjero y los llama a un trato afectuoso el uno con el otro. Para cerrar, si estás involucrado en una iglesia, entonces sin duda has visto algunos de estos mismos problemas. No debes ignorarlos, sino que debes más bien aplicar las soluciones de Pablo lo mejor que puedas desde la posición que ocupas.